amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante interesante porque estamos en la ciudad de Tampa. Y déjenme decirle el primer dato importante, y es que según el US New World Report lo ha ubicado como una de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Así que si quieres conocer esta hermosa ciudad, quédate hasta el final de este video. Hace poco leímos una noticia que nos llamó mucho la atención, y es que resulta que la ciudad de Tampa se ubicó como uno de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos según el US New World Report, ya que más de 9,000 personas se mudaron durante los 2 primeros meses del 2022 a esta ciudad, según la firma de bienes raíces Redfin. Y ya que andábamos de vacaciones por Florida, decidimos ir a averiguar el por qué tanta gente ha decidido mudarse a esta popular ciudad. Ahora nos encontramos en el parque Curtis Hixon, que se encuentra frente al río, el cual puedes caminar o transitar a través de los botes de agua. Así que es un lugar que debes por sí visitar cuando vengas a Tampa. Y es que si te preguntabas qué atractivos tiene esta ciudad para que mucha gente se esté mudando, te puedo decir que es la tercera ciudad después de Miami y Phoenix donde más personas se quieren mudar dentro de los Estados Unidos. Además de su clima tropical, del cual disfrutarás durante los 12 meses del año en unas playas espectaculares bañadas por las cálidas aguas de las costas del Golfo de México. Que por cierto, de esas playas te tenemos videos disponibles en nuestro canal. Por supuesto, mucha diversión y deporte, increíbles restaurantes y mucha historia. Si quieres saber de todo esto y más, quédate hasta el final de este video que te lo mostraremos. Además, frente al parque vas a encontrar 2 museos que si eres amante a ellos debes visitarlo. Uno es el Museo de los Niños y el otro es el Museo de Arte. Así que tienes esas 2 opciones si te gusta el arte. Y un dato bastante interesante que debes tener presente es que si vienes en temporada de Navidad, puedes disfrutar aquí en Tampa de este espectáculo que no es más sino la Villa de Navidad, que te ofrece él muchas actividades de Navidad, fotos con Santa, inclusive muchas tiendas para comprar, y lo más espectacular es que tiene una pista para patinar sobre hielo, obviamente artificial, así que disfrútalo si vienes en temporada navideña. Y uno de los edificios más icónicos que vas a ver aquí en Tampa, especialmente en la Ribera, ese edificio que está allá atrás de mí, que es puntiagudo, no es nada más y nada menos que la Universidad de Tampa. Así como lo saben, amigas, así como lo ven, es inmensa, literalmente es casi que una media isla entera lo que está allá atrás, pero sí, es la Universidad de Tampa, ese edificio tan representativo que ven muchas veces en los videos cuando buscan Tampa. Para recorrer esta ciudad decidimos empezar por estacionarnos muy cerquita del Sendero del Río, y te sorprenderás cuando te toque pagar el estacionamiento, ya que no fue muy costoso, pues pagamos solamente $12 por 6 horas, aunque claro está que no lo usaríamos completamente. Y una de las maneras de disfrutar Tampa es a través del water taxi, que te disfruta todo el recorrido a través de los canales navegables que atraviesan todo Tampa. Lo mejor es el precio. Miren esto. Aquí dice que un pase de todo el día para un adulto cuesta $25 y un pase de todo el día cuesta $15. Un solo viaje te puede costar $15 para adultos y $10 para el niño, y si quieres el pase anual cuesta $100. Ahora, el pase de día es que si tú vienes desde temprano en la mañana, puedes disfrutar de las 17 estaciones o en este caso muelles, y puedes recorrerlo durante todo el día sin límite. Así que creo que es una de las mejores maneras de disfrutar Tampa. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Bien, amigo, y si tú tienes tu bote, obviamente Tampa la vas a poder disfrutar con todo el gusto del mundo, ya que Tampa cuenta con un montón de canales e islas aquí en el downtown. Así que, amigos, si tienes tu bote podrás disfrutar un viajecito o disfrutar de la ciudad como están haciendo esas personas en su hermosísimo yate, porque está bonito. Y si no, déjenlo aquí en los comentarios si estaba bonito o estaba feo.
Lo mejor, amigos, es que ustedes van a encontrar en cada estación un mapa donde te identifica el número de la estación y por supuesto puedes ver las estaciones o en este caso los puertos que hay del 1 al 17 y entonces tú puedes escoger a cuál te vas a transportar en tu bote taxi. Así que ya saben, pueden ustedes decidir a cuál ir o si lo ven muy cercano, pues pueden caminar como nosotros. Bien, amigos, y desde aquí, desde la playa de Tampa Bay, vamos a recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es la mejor manera de apoyarnos y es totalmente gratis. Así que recuerda también activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo cargado de información y de lugares maravillosos como Tampa. Cuando recorras este downtown te asombrarás con la cantidad de rascacielos que alberga, ya que cuenta con 168 rascacielos terminados, siendo el edificio más alto el 100 North Tampa de 42 pisos y otro que te llamará poderosamente la atención es el edificio cilíndrico, también conocido como el edificio Sykes y mejor conocido por los residentes como el edificio de la lata de cerveza. Su forma cilíndrica distintiva estaba destinada a simbolizar un faro. Bien, amigos, y en la plaza de la Gold Star, quiere decir de las personas que ganaron medallas de oro en las guerras mundiales, le podemos decir que Tampa fue seleccionado como una de las mejores ciudades para retirarse. Así que nuestros militares que hacen vida en Estados Unidos han preferido la costa de este lado de Estados Unidos para retirarse porque cuenta con climas cálidos y obviamente esta belleza que ven detrás de mí vale la pena quedarse viviendo aquí el final de tus días. Bien, amigos, y aprovechando que estamos aquí frente a tus apartamentos, estuvimos averiguando los precios de la renta y por supuesto los precios están bastante competitivos comparados con Orlando, pero por supuesto le gana a Miami de calle, porque pues conseguimos apartamentos desde una habitación en 1.670 hasta que el presupuesto tuyo aguante, que puede ser más de 2.000 hasta 2.000 y algo. No creo que lleguen a 3.000, pero la verdad es que los precios están bastante accesibles si lo comparamos con Miami y Orlando. Tampa es una buena opción para vivir en familia. Si te preguntabas cuál es el costo mensual para familias de hasta 4 personas, el promedio es de $5,100 y para una persona soltera es de hasta $2,900, siendo este uno de los más bajos de los Estados Unidos. Bien, amigos, y un dato bastante interesante es que si tú estás considerando mudarte a Tampa, déjame decirte que entre 2021 y 2022 casi 500,000 de personas lo hicieron. Eso quiere decir que son muchas las razones por las que todo el mundo se quiere mudar aquí a Tampa. ¿Y tú estás considerando tal vez mudarte aquí a Tampa? Déjanos aquí abajito en los comentarios. Y otro dato muy importante que hace a Tampa especial para vivir es que ha estado en el puesto número 39 de mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. También ha estado en el puesto número 6 de mejores lugares para jubilarse y también ha estado en los 5 lugares mejores para vivir en la Florida. También ha estado en el número 6 de los lugares más seguros para vivir y tiene el número 15 en el lugar de crecimiento más rápido en todos los Estados Unidos. Así que esos datos te hacen ya pensar en que Tampa es un buen lugar para vivir. Bien, amigos, y un dato importante es saber que Tampa es la tercera ciudad más grande de la Florida. Y déjenme de explicarle ahora en números el porqué. Tampa tiene 320,000 habitantes y sin embargo, el área metropolitana entre Tampa y San Petersburg alberga a más de 4 millones de personas. Un datito bastante importante a considerar. Y otro datito es que tienen que saber es que Tampa se creó a raíz de las fábricas de cigarro y tabaco y nada más y consolidado el barrio de Ybor City que representa a la comunidad cubana donde obviamente se representaba la mayor cantidad de trabajadores de esta cigarrera. Por ende el barrio de Ybor City, que lo ven aquí, quedó como el barrio cubano de Tampa. Así que vamos a dar una vuelta para que conozcan todo lo que tienen que saber de esta zona. Cuenta, todavía hay tiendas de cigarro en esta zona. Mira, hay una zona muy conocida y por lo menos está aquí la Giga Factor de cigarreras cubanas. Mira, amigo, la verdad que está llena hoy a pesar de ese Thanksgiving, porque este día que estamos filmando es Thanksgiving, hay gente disfrutando sus tabacos. Miren, toda la zona que está aquí, la verdad es espectacular. Ybor City recuerda a un lugar particular, así debería haber visto La Habana, Cuba en su mejor momento, la verdad. Pero bueno, pasó lo que pasó
Y aquí está un reflejo de lo que pudo haber sido La Habana, Cuba. Y acabamos de llegar a esta parte que se llama el Centro Español de Tampa. Y es que resulta que desde 1891 este Centro Español fue la primera organización de hispanos aquí en Ybor City. Y lo que más me encanta es que fue creado con los primeros inmigrantes españoles que llegaron a esta ciudad. Así que ya saben que esta sería la primera parte de hispanos que se localizó aquí en Ybor City, Tampa Bay. Bien, y qué más emblemático que el señor Vicente Martínez Ybor, que dice que fue el pionero de la industria cigarrera en Florida y obviamente fue el fundador de la ciudad de Ybor aquí en Tampa. Definitivamente Ybor City es una ciudad bastante antigua y si tú lo que quieres es comer en un banco, miren, aquí dice Bank of Ybor City y resulta que es una pizzería. Es una pizzería que se llama Bernini, así que te sirve pastas y pizza. Si quieres tener esa experiencia, pues será allá adentro. ¿Y cómo saber que estás en una zona latina cuando ves gallos y gallinas en las calles? Así que Ybor City tiene esto muy particular. Hemos visto varios gallos y gallinas, como lo vieron en la toma, así que no les extrañe cuando estén caminando por aquí conseguir o escuchar los sonidos de los gallos cantando en plena calle. Y ahora los trajimos a Whiskey Joe, uno de los más representativos restaurantes de aquí de Tampa, que está en la vía hacia Clearwater. Cada vez que veníamos para Clearwater, que se han visto ese video o no lo han visto, por favor vayan a verlo, estará espectacular. Este restaurante está en la vía y la verdad es que es muy llamativo. ¿Por qué? Porque tiene su propia playa privada, pero también te vende pedacitos de alligator o cocodrilo. Así que vinimos a hacer este pequeño interview aquí y a probar la comida, porque la verdad ya estamos ansiosos de venir a este restaurante que siempre nos llama la atención cada vez que vamos para Clearwater. Así que vamos a probarlo y les dejamos de saber qué tal está. Acaba de llegar mi plato y miren los pedazos de cocodrilo que tenemos aquí, obviamente con beans, arrocitos y obviamente un pedazo de carne que tenemos por allá y platanitos fritos más una cremita que es especial, pero miren el plato de María. Este es un platón que Marianita se va a disfrutar y nosotros también, así que vamos a aprovechar y vamos a dar el visto bueno. A ver qué tal. Espectacular. Y otro dato curioso, recuerden, es que Tampa también tiene sus propios parques y es uno de los parques más antiguos de toda Norteamérica y de la Florida, que es nada más que Busch Gardens. Así que cuando vengan a Tampa, recuerden que tienen un parque temático espectacular aquí mismo en la ciudad. Y obviamente nos faltaba mostrarles la parte de afuera del restaurante, que se llama Tiki Bar. Esta parte del restaurante es donde está la playa privada. Miren. Tiene su propia playa, aquí te puedes venir con tu bote, estacionarte con las niñas allá y obviamente tomarte una cervecita, tomarte unas whiskycitos y pasar una tarde espectacular. Inclusive también venden comida como hamburguesas o algunos nachos, así que miren, puedes pasar una tarde espectacular aquí con estas gaviotas acá y un atardecer como este. Muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido espectacular por aquí por la ciudad de Tampa y por supuesto espero les haya gustado todos esos tips si algún día quieren venir a vivir aquí a Tampa o por el contrario visitarla. Así que desde aquí, desde la playa, le agradecemos por llegar al final de este video. Recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como la Bahía de Tampa.